Muy buenas tardes, queridos alumnos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Espero que bien, espero que hayan pasado un buen fin de semana y bueno, arrancamos nuevamente y estamos muy contentos y agradecidos a Dios. No sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero bueno, vamos transitando la segunda semana de clase y creo que eso ya es una victoria, ¿no? Así que bueno, van pasando rapidísimo los tiempos y bueno, damos gracias a Dios porque podemos transitar esta tercer clase, ¿sí? Así que agradecido a Dios con los que se conectan y bueno, también con aquellos que van a estar viendo la clase grabada. Así que espero que puedan disfrutar de esta clase. Creo que van a ver cosas hermosas, cosas que nos van a llamar la atención y que bueno, sin duda nos van a dejar con ganas de seguir aprendiendo. Quiero preguntarle a la hermana Lina si es posible que nos pueda dirigir con la oración de inicio. ¿Puede ser, hermana? Si no, no hay problema. Yo voy a orar. Así que vamos a comenzar. Damos comienzo con la oración y luego seguimos la clase. ¿Sí? Oramos. Padre bendito, Señor, gracias te damos. Queremos agradecerte porque tú has sido bueno con nosotros hasta este momento. Queremos darte gracias porque tus cuidados han sido con nosotros, tu fidelidad, tu amor, Señor, tu misericordia son para con nosotros todos los días muy buenos, Señor. Con nosotros, con nuestros seres queridos, con nuestra familia, queremos agradecerte, pero también darte gracias porque tenemos esta oportunidad de poder aprender más de tu palabra y queremos agradecerte por esta nueva semana de clase que vamos a transitar y quiero pedir tu bendición en este tiempo. Quiero pedir que tú puedas bendecir a los que están conectados y también a aquellos que van a estar viendo la clase grabada, que tú también puedas guiarlos, acompañarlos y darle el entendimiento para que cuando ellos tengan su tiempo de estudio puedan realmente disfrutar de este tiempo. Señor, nos encomendamos en tus manos pidiendo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos alumnos, hay algo que me olvidé de decirle la semana pasada cuando nosotros arrancamos o empezamos. Sí, y quiero aprovechar ahora este tiempito de comienzo para que podamos dar algunos anuncios, ¿sí? Y explicarle que para que ustedes puedan aprobar la materia, tienen que tener una nota mínima de 6, ¿sí? Y bueno, la nota máxima, ya saben, es 10, pero para poder aprobar la materia, tienen que tener una nota mínima de 6, que eso se va a dar en la sumatoria de todos los trabajos que ustedes tienen que realizar, de todas las tareas. Por eso, vuelvo a insistir, es muy importante porque esta semana ya vamos a comenzar con algunos trabajos y que tengamos en cuenta la fecha de entrega y qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? También decirles que todavía no pude, pero en la brevedad, tal vez hoy, voy a subir la lectura obligatoria para que ustedes puedan eh, leer, ¿sí? Creo que está muy interesante. Quiero pedirles que puedan leer eso y que puedan eh, sacar lo máximo posible de aprendizaje. Yo sé que hay muchas lecturas, sé también que tal vez ustedes, algunos, ya leyeron mucho material sobre el Pentateuco, pero quiero decirles de que, bueno, un consejo mío es de que podamos leer todo y que podamos nosotros sacar lo mejor para nosotros, ¿sí? Y que todo lo que podamos leer, siempre eso quiero pedirles a ustedes, que todo lo que podamos leer sea un poquito coincidente, ¿sí? O que tenga acercamiento a nuestro credo o a nuestra doctrina. Es bueno que nosotros podamos leer, que podamos buscar, que podamos investigar, pero bueno,
para que podamos entender un poquito lo que estamos transitando en esta materia, siempre se va a tener que acercar un poquito a lo que nosotros podemos o lo que nosotros entendemos, ¿sí? En nuestra fe. Y recuerden también esto, sí, esto es muy importante, de que, bueno, la verdad no es absoluta, ¿sí? No podemos entrar a discutir eso. Cada uno lee, reflexiona en base a lo que estamos aprendiendo y, bueno, va sacando su conclusión, pero también va a respetar los comentarios tal vez que puedan hacer los compañeros. ¿Sí? Recuerden siempre eso, eso es importante porque nosotros vamos a tener un trabajo que vamos a tener que comentar, ¿sí? O interactuar con nuestros compañeros. Y bueno, siempre es interesante de que nosotros podamos tener mucho respeto, mucho cuidado, sí, en el momento de comentar y poder entender es que la verdad no es absoluta, sí, no es solamente lo que yo pienso, sino que puede ser que otro tenga la verdad según su forma de ver o de entender. Entonces, eh, van a estar leyendo la lectura. La lectura es una lectura obligatoria, pero no tiene trabajos que ustedes tengan que entregar. Pero sí quiero pedirles que por favor ustedes puedan leer y aprovechar lo que están leyendo, ¿sí? Que ustedes puedan dedicar ese tiempo en un tiempo de tranquilidad y que puedan realmente aprovechar esa lectura porque esa lectura va un poquito en base de todo lo que nosotros venimos hablando, ¿sí? Y cualquier duda que ustedes puedan encontrar en ella o querer saber algo, con mucho gusto en el momento donde vamos a dar para las preguntas, las respuestas, bueno, vamos a estar charlando un poquito sobre ella, ¿sí? También quiero decirles que después de esta clase voy a subir un video corto, ¿sí? Que tienen que mirar y voy a generar un foro en el cual ustedes van a tener que escribir según las consignas que van a tener sobre ese video que miran. También en el caso del video, quiero pedirles que cuando están tranquilos, cuando están relajados, que puedan mirarlo con mucha atención, que puedan prestar atención y sobre todo puedan ser edificados también. Es algo hermoso poder disfrutar de ese tiempo. Y presten atención porque, bueno, dentro del foro van a tener las consignas que ustedes van a tener que ir respondiendo, ¿sí? Y ahí está el tema donde ustedes van a tener que interactuar, ¿sí? O comentar a dos de sus compañeros dentro del foro. Recuerden eso, no es solamente escribir el foro y ya está, ¿sí? Porque después por ahí se preguntan por qué la nota no alcanzó. Bueno, porque no están teniendo en cuenta las consignas, ¿sí? Entonces ustedes van a escribir según lo que ustedes creen ahí, según las consignas, según lo que ustedes entienden, según lo que ustedes vieron y bueno, después van a comentar a dos compañeros, sí, por lo menos, lo que escriben sus compañeros. Eso sí tiene fecha de entrega, que la fecha de entrega es el lunes 17 de marzo, sí, el próximo lunes. Entonces, esta semana tienen tarea para poder realizar y bueno, el fin de semana seguro también para poder entregar el lunes, ¿sí? El video se titula Científicos descubren que Dios existe y la Biblia es verdad, ¿sí? Vamos a disfrutar realmente este tiempo, ¿sí? Mirando eso y bueno, tomando en cuenta siempre las consignas. Lo más antes posible voy a generar el foro con las consignas para que ustedes puedan leer y tener en cuenta a medida que ustedes van mirando el video, ¿sí? Así que bueno, cualquier consulta me la pueden hacer, no hay ningún problema. Así que vamos a dar comienzo nosotros ahora a esta clase. Recuerden que estamos transitando el Pentateuco y sí tienen que saber ya el significado de la palabra Pentateuco, ¿sí? Cinco rollos o estuches, ¿sí?
Y el propósito de este transitar o de esta cursada va a ser conocer con mayor precisión, no tal vez de una manera, digamos, muy profunda lo que es el Pentateuco, pero sí los eventos más importantes que los 5 primeros libros de la Biblia encierran, ¿sí? Hablando de Génesis, de Éxodo, perdón, de Génesis, de Éxodo, Levítico, de Número y de Deuteronomio. Cuando comencemos a transitar por estos eventos, podamos tener identificados serían los sucesos más importantes, ¿sí? Para que en el futuro, cuando sigamos meditando en la palabra del Señor, nosotros podamos encontrar más fácilmente y tener identificados con más facilidad sería, y lo vamos a insertar en toda, ¿sí? O nos vamos a insertar en toda nuestra lectura que vamos a hacer del Pentateuco, ¿sí? Así que, si ustedes me permiten, voy a tratar de compartir la pantalla. A ver, un minuto, por favor. Bueno, espero que lo puedan ver ahí, ¿sí? Así que, bueno, estamos transitando, ¿sí? El Pentateuco y vamos a dar comienzo con el libro de Génesis, ¿sí? Como ya dijimos, el Pentateuco, sí, o la Torá, como ustedes quieran referirse al libro, ya hemos dicho que el Pentateuco es una de las posturas que tenemos, es que el Pentateuco son cinco rollos, sería, ¿sí? O 5 libros que en un momento eran uno solo, ¿sí? Era uno solo y esa es la importancia que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta y era una lectura continua. Hoy nosotros vamos a tener los libros separados por capítulo, por versículos, pero en el comienzo no era así, ¿sí? Y una de las posturas que se establece de por qué 5, ya hablábamos de esos días, pero es importante o por la importancia que tiene el Levítico como manual litúrgico o cultico, diríamos, ¿sí? El manual o una serie de ordenanzas que exaltan la santidad de Dios. ¿Recuerdan que en la clase anterior estábamos hablando de eso? Y entonces, la santidad de Dios está reflejada en el templo y en el templo se realizan los ritos, los sacrificios y por eso es que en medio de estos libros, sí, a la mitad debe considerarse la santidad de Dios y la obediencia a Dios, sí, eso hablamos ya esos días y recuerden que por eso son 5 libros, sí, no 6 ni 4, 5, porque para el pueblo de Israel la numerología, eso también tenemos que tener muy presente, era muy importante, siempre ellos miraban en eso y siempre eso tenía o tiene hoy un significado importante dentro de la Sagrada Escritura, ¿sí? Es entonces que esta serie de libros, que en el principio era uno solo, como dije, porque es una historia completa, estaba escrito de corrido, fue dividido, y para hacerlo más accesible o más prácticos, ¿sí? Así que Génesis, ¿sí? Libro de los orígenes o Bereshit. Yo no sé si ustedes tienen idea cuál es el significado de Génesis, ¿sí? O de la palabra Bereshit. No sé si alguien de ustedes tiene idea de eso, ¿sí? Pero Bereshit significa en hebreo en el principio, ¿sí? En el principio porque es la frase inicial con la cual comienza el escrito de Génesis. Si nosotros nos vamos
a Génesis 1, ¿sí? Vamos a ver en el verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? En el principio, libro de los orígenes, donde comienza todo. Entonces, tenemos que tener también bien en claro eso y recordar eso, ¿sí? Vamos a iniciar con este libro de Génesis que encierra grandes y profundas verdades teológicas que plantean una cosmovisión del autor o de los autores primitivos del texto bíblico, ¿sí? Una cosmovisión en forma a su entendimiento que alcanza ahora una cosmovisión al hombre del siglo XXI. Ustedes recuerdan que cuando nosotros hablábamos en las clases anteriores, siempre decíamos de que, bueno, no podemos nosotros mirar con el lente de hombres o mujeres del siglo XXI lo que fue escrito en el libro de Génesis, ¿sí? O en el Pentateuco o a lo largo de la Sagrada Escritura, porque tienen mucha diferencia, ¿sí? Nosotros miramos a veces con los lentes actuales y por eso muchas veces no entendemos muchas cuestiones. Entonces, recuerden ustedes que cuando hablamos de Génesis, podemos decirlo o referirnos de las dos maneras, ¿sí? Como el libro de los orígenes, ¿sí? Génesis, el libro de los orígenes, porque el Génesis es la base, sería el inicio de todo, y de ahí viene la palabra Génesis, ¿sí? O como la Biblia hebrea se lo denomina Bereshit. Bueno, alguien ya le pregunté si alguien de ustedes tiene idea por qué Bereshit. Sí, Bereshit quiere decir en el principio. ¿Por qué se llama en el principio al Génesis? Recuerden que los libros, ¿sí? Que se denominan de esta manera en la Biblia hebrea vienen en función de las primeras palabras o las primeras palabras que aparecen en el texto sagrado, ¿sí? Y en el caso de Génesis es Bereshit, y Bereshit significa en el principio, porque son las primeras palabras que aparecen en el texto bíblico, ¿sí? Como recién pude leer. Ahora vamos a pasar, en el caso de la narración teológica, de los orígenes, ¿sí? El Génesis tenemos dos grandes secciones y desde ese punto de vista vamos a poder entender un poco mejor la intención del escritor sagrado. Por un lado, tenemos un bloque, ¿sí? Un bloque, una sección completa por 11 capítulos, que sería del capítulo 1 al capítulo 11, ¿sí? Esa es una parte. Aprovecho para recordarles también que cuando se escribe el texto bíblico, no hay capítulos, como dije hace un rato, no hay capítulos, no hay versículos, toda era una escritura totalmente de corrida, ¿sí? Pero viendo lo que ya tenemos ahora, ya sería como un libro capitulado. Diríamos entonces que el primer bloque de 11 capítulos sería el primer bloque. Van a ser como un pilar muy importante para lo que se va a establecer desde el capítulo 12 de Génesis hasta el final del Pentateuco, que es el Deuteronomio, ¿sí? El hecho de que las primeras secciones de 11 capítulos sean menor, porque ustedes saben que Génesis tiene, ¿cuántos capítulos? Tiene 50, ¿sí? Y ahora vamos a abarcar como la primera sección de 11 capítulos. Entonces, porque sean 11 capítulos no significa que sean de menor importancia, sino todo lo contrario, es una sección que tiene una intención o un valor teológico muy importante, porque va a hablar sobre la narrativa teológica de los orígenes del universo, ¿sí? Va a hablar sobre eso.
el género literario de las primeras páginas de la Biblia es el de la teología narrativa. Es muy importante acá que podamos entender eso, que la teología narrativa, ¿por qué se le dice así? Porque para poder ser fieles al texto bíblico tendríamos que sacarnos los lentes que tenemos actualmente, como ya le dije, porque estos lentes o este paradigma que nosotros tenemos es un paradigma que está influenciado por una cultura. Nosotros, los occidentales, los que vivimos en esta parte del mundo, somos fuertemente influenciados por la razón, ¿sí? Por la lógica, diríamos. Entonces, todo lo que nosotros interpretamos del mundo y de lo que nos rodea a nosotros es influenciado por la razón o por la lógica. Si no está según nuestro paradigma, nuestro entendimiento, lo vamos a desechar, ¿sí? Y lo catalogamos como una mentira, porque no entra dentro de nuestra cosmovisión, podríamos decir. Los occidentales, nosotros somos muy pragmáticos, ¿sí? Y que todo esto tiene que ver con mucho de nuestra propia historia. ¿Sí? La revolución industrial, como ustedes ya saben, nos hizo sumamente pragmáticos. Las diferentes guerras que se han llevado a cabo a través de la historia, ¿sí? El desarrollo de la tecnología, nos han hecho con muchos trazos. Podríamos decir, tal vez, entre comillas, un poco mecanizados a nosotros, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos el Pentateuco o los relatos de esa manera, vamos a tener dificultad en la interpretación, ¿sí? Estos libros presentan una visión y una reflexión religiosa sobre el hombre y el mundo, ¿sí? Esta influencia que nosotros tenemos de formación que recibimos, quieran o no, desde el momento que nosotros ya fuimos o vamos a la escuela desde muy pequeños, somos formados con estos paradigmas, ¿sí? Con esos lentes, porque nuestros modelos educativos son sumamente occidentales. ¿Qué quiero plantear con esto? Es que estas formas o modelos que nosotros tenemos, ¿sí? En la antigüedad no existían, ¿sí? No existían. Eh, entonces, al no existir los lentes de nuestros antepasados, ¿sí? Los autores sagrados serían los escritores, los que fijaron la tradición oral de mucho tiempo, evidentemente, fue su formación, ¿sí? Su cosmovisión era totalmente diferente a la nuestra hoy, ¿sí? No podemos nunca mirar o tratar de entender por lo que nosotros hoy conocemos o sabemos. Por lo tanto, el gran desafío que vamos a tener nosotros o que tiene cada uno de los estudiantes o de los que van a ver o interpretar o tratar de sacar lo máximo del texto bíblico es quitarse sus lentes, ¿sí? Y tratar de ponerse los lentes del escritor sagrado, ¿sí? Entonces, parado desde ese lugar, permítanme ver. Entonces, parado desde ese lugar, vamos a comprender muchas cosas, ¿sí? Cuando nosotros nos paramos desde el lugar de nuestros antepasados, cuando nos ponemos los lentes de ellos, ahí vamos a poder comprender recién muchas cosas. Y lo primero que vamos a comprender es la mentalidad del Oriente Antiguo, ¿sí? Es en esa cosmovisión en la que fue formada o fueron formados los escritos sagrados, ¿sí? Es una cosmovisión que le daba mucho valor, podríamos decir, al misterio, a lo simbólico, que le da mucho valor a todo lo que tenía que ver con las divinidades, ¿sí? Y desde ese punto de vista, los antepasados se preguntaban a ellos mismos,
¿de dónde vinimos o quiénes somos? ¿Sí? Entonces, estos libros representan una visión y una reflexión religiosa, ¿sí? Sobre el hombre y el mundo, ¿sí? Ellos se preguntaban, ¿quiénes somos nosotros? ¿De dónde vinimos? Y esa es una pregunta que se plantea a partir de su propia existencia y comprensión de su ser mismo. Desde ahí ellos se plantean esas preguntas, ¿no? Y de su entorno que le rodea a ellos, ¿sí? Entonces, a encontrar en las primeras páginas de la Biblia, vamos a encontrar que será un género literario, entre comillas, podríamos decir, ¿sí? Entre comillas, que se le ha denominado teología narrativa, ¿sí? Porque en estos textos se plantean historias que si la vamos a ver desde nuestros lentes actuales, no tienen sentido, ¿sí? O no la podríamos entender. Ahí. Estos libros, como recién decía, presentan una visión y una reflexión religiosa sobre el hombre y el mundo, ¿sí? Ya dijimos que estas preguntas que se hacen en las primeras comunidades o las primeras personas, es decir, ¿cómo es que todo lo que vemos existe? Porque se preguntaban eso, ¿sí? ¿Quiénes somos? Y etcétera, etcétera. Muchas otras preguntas que tal vez nosotros hoy, si estaríamos en el lugar de ellos, podríamos hacer. Ellos poco sabían de los grandes descubrimientos, podríamos decir, que hoy nosotros tenemos, ¿sí? Que hoy nosotros tenemos conocimiento, que hoy nosotros estudiamos, que son el ADN, tal vez el conocimiento del átomo y lo demás que nosotros hoy sabemos, ¿sí? Pero sin embargo, en su conciencia les hace pensar y reflexionar a ellos, eh, y nosotros de dónde somos, de dónde salimos, de dónde vinimos, ¿sí? Y todas las culturas antiguas se planteaban esa misma pregunta. Todas ellas se planteaban esa misma pregunta. ¿Por qué el sentido religioso en la época antigua, en el siglo XI y XII antes de Cristo, había una profunda ética religiosa y desde ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver o a entender estos libros, ¿sí? No desde la ciencia, sino desde lo religioso. Recuerden lo que le dije esos días de que todo fue escrito por fe y para la fe, ¿sí? Ellos buscaban eso. Lo que ellos vivían y lo que ellos podían transmitir sería a las siguientes generaciones, para que las siguientes generaciones puedan seguir teniendo la fe que ellos tenían, ¿sí? Entonces aquí se nos va a plantear algo muy interesante. Si a Israel en sí mismo, como pueblo elegido por Dios, al ser influenciado por las culturas que le rodearon, imagínense ustedes que Israel estuvo 4 siglos influenciado por toda la cosmovisión de los egipcios, ¿sí? Ustedes saben que Israel estuvo prácticamente 400 años cautivo en el pueblo de Egipto, donde no sabemos un montón de cosas, ¿sí? Cómo eran allá, porque allá estaban o eran esclavos, y fueron influenciados todo ese tiempo por las costumbres, ¿sí? Del pueblo egipcio, que era un pueblo pagano. Cuando estuvieron como esclavos, aprendieron bajo la influencia egipcia y eso se ve reflejado en el momento que Moisés baja del monte Sinaí. Yo no sé si ustedes recuerdan esa historia o esa escena cuando Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la ley y encuentra al pueblo de Israel
ahí adorando, ¿sí? A un becerro de oro. En ese momento nosotros nos damos cuenta de la influencia que tenía el pueblo de Israel ya al estar esos 400 años dentro del pueblo de Egipto, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta que el pueblo de Egipto sí era un pueblo politeísta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que creía en varios seres divinos o dioses o divinidades, como ustedes quieran decir, y el pueblo de Israel fue contagiándose con eso. El pueblo de Israel se contagió con eso y llega el momento cuando Dios va a hacer el pacto de la alianza con ellos, es donde Dios le dice, ustedes tienen que dejar esa creencia y tienen que volver, ¿sí? A ser un pueblo monoteísta. ¿Qué quiere decir monoteísta? Que creía en un solo Dios, ¿sí? Que su fe estaba puesta en un solo Dios. Y eso tuvo que trabajar mucho el pueblo de Israel para, bueno, poder lograr con el tiempo. Sí, la historia de la creación que se nos cuenta en Génesis no tiene nada que ver con la historia natural de los manuales escolares, podríamos decir. Sí, no tiene nada que ver con eso. Ya lo hablamos un poquito. Nosotros no podemos ver a Génesis desde nuestros lentes, sí, tratando de decir, a ver qué tiene que ser creado primero el sol o las plantas cuando las plantas no pueden vivir sin el sol. Sin embargo, el sol se crea después de las plantas, ¿sí? Eso lo compartía ya esos días con ustedes. Entonces, no podemos mirar, ¿sí? Al libro de Génesis o a las historias de la creación en particular, no podemos mirar y cuestionarlas científicamente, ¿sí? Recuerden que todo eso fue escrito desde la fe y para la fe, ¿sí? Y es eso lo que quería compartir con ustedes. Dice, es preciso escuchar a los autores sagrados en la forma en que ellos eligieron manifestar su percepción, sería religiosa, ¿sí? No quieren describir el mundo en términos de ciencia física, sino expresar cómo ellos se perciben a sí mismos y perciben el mundo en relación con el Dios en el que creen, ¿sí? El Dios de la liberación, el Dios de la alianza que hace después con ellos, desde la fe y para la fe fueron escritos esos libros, ¿sí? Si nosotros miramos con atención al texto bíblico, nos vamos a dar cuenta que todo tiene que ver con la práctica religiosa, ¿sí? Los altares que se levantan, que levantan los patriarcas. Ustedes vieron que Abraham, cuando sale a tierra desconocida, cuando Dios lo llama, dice que en cada lugar que iba levantaba un altar. Eso tenía un significado muy grande para ellos, ¿no es cierto? Siempre ellos necesitaban hacer algo para marcar una diferencia, ¿sí? Los dioses que están alrededor de todo el pueblo que existen, todo va a tener que ver en función de los ritos, ¿sí? Todo de los ritos. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero bueno, el pueblo pagano en aquel entonces siempre tenía una divinidad para algo, ¿sí? Siempre tenía un dios, el dios de la fertilidad, el dios de la familia, el dios del sol, el dios de la lluvia, y siempre ellos tenían que representar a ese dios con algo, ¿sí? Todo va a tener que tener o va a haber o va a estar en cuestión o en función de los ritos, ¿sí? De los templos que se construyen, ¿sí? De los lugares sagrados que se estarán estableciendo en el peregrinaje nómada
de los patriarcas, ¿sí? Recuerden, esto es muy importante y eso nos da un poquito una... Tenemos nosotros que empezar a mirar la lectura o empezar a entender por qué. Porque todos nuestros patriarcas, todos eran nómadas. ¿Qué es nómada? Un pueblo carente de un lugar estable para vivir, ¿sí? Y se era dedicado especialmente a la caza y al pastoreo, ¿sí? No eran personas como nosotros. Hoy nosotros, ustedes ahí pueden ver una gran diferencia, porque hoy nosotros lo único que hacemos es buscar nuestro bienestar, poder estudiar, poder tener más comodidad, poder estar bien económicamente y así sucesivamente un montón de cosas, ¿sí? Y todos los patriarcas, nuestros antepasados, eran un pueblo nómada que ellos no tenían un lugar estable, sino que andaban siempre viajando, siempre en lugares diferentes. Por ahí llegaban y se establecían un tiempo en un lugar, pero después volvían a mudarse, le decimos hoy, y volvían a seguir peregrinando. Entonces, la fortaleza de ellos, podríamos decir, se encontraba en su fe, ¿sí? Se encontraba en la fe, en el Dios a quien ellos habían creído. Fíjense que Abraham dice que salió de su tierra cuando Dios le habla sin saber hacia dónde iba. Es interesante porque me pongo yo en ese lugar y digo, a ver, si hoy le diría a mi esposa, a mi familia, vámonos de acá porque Dios me habló a que vayamos a otro lugar. Lo primero que ellos me preguntarían a mí, o seguramente a ustedes también, le preguntarían, a ver, ¿y a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Y Abraham le dice, no tengo ni idea, vamos a ir, Dios me dio la orden de que saliera a un lugar que Él me va a ir mostrando en el transcurso de nuestro caminar o de nuestro peregrinar. Yo, qué increíble eso, ¿no? Eh, Cuando nosotros profundizamos un poquito eso, recién vamos a empezar a entender un poquito muchas de las cosas que están escritas. ¿Por qué? Porque eran personas que no estaban aferradas, que no estaban atadas, sujetas a posesiones materiales que hoy juegan mucho en contra a la fe actual, ¿no es cierto? Porque muchas personas hoy dejan su fe, ¿sí? Niegan su fe para seguir al materialismo, para seguir las cosas que este mundo ofrece. Sin embargo, todos nuestros patriarcas eran personas que estaban dispuestas a caminar aun cuando ellos no sabían a dónde, siempre confiando de que Dios le estaba guiando a ellos, ¿sí? Y lo más importante para ellos en aquel tiempo era la religión o la divinidad, ¿sí? Eso también nos lleva a entender mucho de lo que está escrito. Cuando nosotros miramos para ellos lo más importante en aquel tiempo era la religión, ¿sí? O la divinidad de Dios. Entonces, a través de ese lente nosotros tenemos que empezar a mirar un poquito los escritos del Pentateuco, ¿sí? Y bueno, hoy para el occidental, lo menos importante creo que es la religión, y eso ustedes se dan cuenta en el mundo actual que nosotros vivimos. Es por eso que si nosotros queremos entender al autor sagrado desde nuestra percepción, ¿sí? Sería posmoderna, no vamos, nosotros nos vamos a equivocar en la interpretación del texto, ¿sí? Porque hoy, bueno, hoy muy poco las personas dan valor a lo que es la religión, ya cada uno cree lo que quiere, hace según su entendimiento, su forma, y bueno, lo importante es seguir hacia adelante, ¿no? Ustedes fíjense, les hablo como pastor, muchas veces pasa de que, bueno,
los días de culto nosotros tenemos poca asistencia y son días hermosos, ¿sí? Son días hermosos y mucha gente se queda en la casa porque, bueno, está agotada de su trabajo cotidiano, semanal, y bueno, no le importa quedarse en la casa, no le importa perderse ese día de relación con su padre en una manera especial, junto con el pueblo en esa comunión. Simplemente prioriza, ¿no? Y hoy a mí me da tristeza de que esas cosas materiales a nosotros nos lleven a esa situación que, bueno, las cosas materiales de la vida, las cosas que son pasajeras tengan más importancia en nuestra vida de lo que debería tener Dios. Y bueno, la gran familia de Dios que es hoy la iglesia, que nosotros podamos disfrutar, ¿no? Que podemos tener un día o un lugar para regenerar nuestra fe, volver a tomar nuevas fuerzas. Entonces, para nuestros patriarcas o para el pueblo de aquel entonces, lo más importante era para ellos la religión, ¿sí? La religión, tratar de cumplir, tratar de estar o buscar la santidad de Dios, y la divinidad. Para ellos eso era lo fundamental. Y es por eso que, bueno, los autores sagrados no quieren describir al mundo en términos de ciencia física. Es ahí donde tenemos que volver a entender eso, sino expresar cómo ellos eh, se perciben a sí mismos, ¿sí? Y perciben al mundo en relación con Dios o con el Dios que ellos creen, ¿sí? El Dios de la liberación, el Dios de la alianza, ¿sí? Desde ahí están escritos esos libros, ¿sí? Ellos expresan, ¿sí? Cómo ellos se perciben a sí mismos y cómo ellos perciben sería al mundo, ¿sí? En relación con Dios en el cual ellos creen, ¿sí? El Dios de la liberación y el Dios de la alianza, ¿sí? Ahora déjenme decirles algo importante. Tenemos muy poca información de cómo el texto sagrado principal en esta parte o en esta sección se llevó a cabo, cómo se redactó finalmente, cómo fueron los sucesos. Porque en primer lugar, como ustedes saben, todo fue a través de las tradiciones orales, ¿sí? Uno le transmitía a otro, uno le contaba, es lo mismo que, no sé si le pasó a ustedes, pero bueno, yo tengo mis antepasados, abuelos, bisabuelos, que pasaron un proceso de guerra, fueron inmigrantes, vinieron a Sudamérica desde Europa y bueno, fueron contando. Y hoy ellos ya no están más, pero bueno, a mí me quedaron grabadas muchas cosas que ellos me contaron. Y recuerdo lo que me contaba uno y lo que me contaba otro. Y bueno, cada uno contaba a su manera o contaba lo más importante. Y eso es lo que hoy tal vez trato de transmitirle a mis hijos cuando ellos me preguntan algo, ¿sí? En aquel entonces también era tradiciones orales. Uno le transmitía al otro, a las generaciones, ¿sí? Venideras. Y las tradiciones orales se fijan conforme va pasando el tiempo y pasan muchas circunstancias que nosotros realmente no sabemos si tenemos y ni tenemos informaciones históricas de esas. Fíjense un ejemplo. Cuando Israel sí fue llevado cautivo por el pueblo Egipto, sí, estuvo aproximadamente 400 años, sí, y en esos 400 años, podríamos decir en el buen sentido, estuvo perdido Israel, que no sabemos qué es lo que pasó, porque la palabra no expresa todo lo que ellos vivieron. El texto bíblico, en él no vamos a encontrar lo que sucedió, no sabemos
su cosmovisión, cuál fue en ese tiempo, sus prácticas. Solo sabemos que seguían clamando a ese Dios de la liberación, ¿sí? Ellos seguían clamando. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar algunos relatos que nos dicen eso, ¿sí? El pueblo de Israel seguía creyendo, seguía clamando a ese Dios de la liberación. Sí, es muy difícil poder recrear todo al pie de la letra, ¿sí? Como si contáramos una historia con precisiones. Tal día pasó esto, tal día pasó esto, tal día, tal mes, tal año. No tenemos esa información. Y recuerden una vez más lo que le voy a decir, de que todo el Pentateuco sí fue escrito desde la fe y para la fe. Eso tenemos que tener siempre muy en claro y no para aclararnos científicamente la creación o la existencia del mundo. Ahora vamos a ver los relatos de la creación, ¿sí? Como Génesis es la puerta de entrada, diríamos, al texto bíblico, ¿sí? Porque Génesis es los principios, como leímos hoy. Lo primero que vamos a encontrar son los relatos creacionales, ¿sí? Y esto no es una teoría científica de la evolución del mundo, lo que estos relatos pretenden afirmar. Sí, la teoría de la evolución del mundo del siglo XIX es muy reciente, ¿sí? Es una teoría que ha tenido mucho auge en su momento y principalmente ahora donde muchos están tratando de desacreditar el texto bíblico, pero eso se da recién a partir del siglo XIX, ¿sí? No tiene nada que ver con los años que todo esto fue escrito. Eh, pero ese pensamiento no existía en la época del escritor sagrado. Este pensamiento de las especies, del Big Bang, estos eran términos extraños, inexistentes en aquella época. No existía eso. O sea, ellos no tenían el conocimiento que nosotros hoy fuimos adquiriendo a lo largo de nuestros años de estudio, de conocimiento, ¿sí? Entonces, si los relatos del Génesis no son una teoría científica, de cómo el hombre ha ido evolucionando. Entonces, tenemos que verlo desde la óptica de la fe, ¿sí? Y desde la óptica de la fe, podríamos decir, es la explicación de la creación, ¿sí? Del cuadro que se escribe la historia de Dios y del hombre. No es una teoría científica de la evolución del mundo, diríamos, sino de la creación del cuadro en el que se inscribe la historia de Dios y del hombre. Bueno, no es una teoría científica de la evolución del mundo, sino la creación del cuadro en el que se inscribe la historia de Dios, ¿sí? Y del hombre. Eh, Ahora vamos a pasar a otro punto y vamos a ver un poquito las 7 coordenadas o 7 categorías fundamentales, ¿sí? Que nos van a relatar Génesis. Ustedes fíjense, quiero dar lectura porque es interesante, ahí nos está marcando Génesis 1 y Génesis 2:4, ¿sí? Génesis 1:1 son dos relatos, ¿sí? Ya lo dijimos esos días, son dos relatos que narran la creación, pero fíjense en el primer relato de Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fíjense, Génesis 2:4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados.
el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Sí? Es re interesante, los dos relatos nos están diciendo que estos son los orígenes o el principio de la creación, ¿sí? Pero dentro de estos relatos vamos a ver las coordenadas o las 7 categorías fundamentales que podemos encontrar. ¿Qué podemos descubrir acá, hermanos? Como una clave interesante o hermenéutica, diríamos, de un texto que tiene que ver con una teología narrativa, ¿sí? Esto es muy interesante y muy importante. Podemos sacar de esta parte un punto de estudio, ¿sí? Un punto sería de partida que me gustaría profundizar un poquito con ustedes y que tiene que ver con 7 coordenadas, ¿sí? Que tiene que ver con 7 coordenadas. Se dice que el relato creacional de Génesis 1 es como un arquitecto que va formando un plano, ¿sí? Y un plano tiene que iniciar formando las coordenadas correctas, ¿sí? Tiene que ir paso 1, paso 2, paso 3 y así sucesivamente, ¿sí? Porque a partir de esas coordenadas, eh, el relato que va a continuar después de esto tiene sentido y cobra sentido. Entonces vamos a ver 7, sería categorías fundamentales que aparecen en el primer relato de la creación, ¿sí? Y lo primero que establece es el tiempo, ¿sí? Lo primero que establece es el tiempo. ¿Sí? La primer coordenada que nos da es el tiempo y lo vamos a ver a partir del versículo 3 al 5. Fíjense que está interesante y eso a mí me gustaría que ustedes puedan tomarse el tiempo y puedan leer ese texto, que puedan leer en sus casas, ¿sí? Y puedan marcarse y van a ver que en Génesis 1 del verso 3 al verso 5 se marca la coordenada del tiempo, ¿sí? Después, la segunda coordenada es la coordenada del espacio, ¿sí? Que vamos a ver nosotros, que va del verso 6 al verso 10 del mismo capítulo. Después vamos a ver la vida vegetal, ¿sí? La creación, del verso 11 al verso 13. La cuarta es el movimiento de los astros, ¿sí? Fíjense cómo viene todo bien planificado, bien marcado, ¿sí? Que va del versículo 14 al versículo 19. El quinto es la vida animal, del verso 20 al verso 25. Y el sexto es el hombre, ¿sí? Del verso 26 al 31. Y por último tenemos el día séptimo, dedicado al culto divino, ¿sí? Esas son las coordenadas fundamentales que vamos a encontrar en este primer capítulo de Génesis. Nosotros podríamos tener, sería un acercamiento de este primer relato de la creación, hablando sobre la importancia que tienen el tiempo. Podríamos acercarnos a ese relato con lo que tiene que ver con las órdenes en las cosas que fueron creadas el día sábado, etcétera, ¿sí? Pero les quiero dar una pista para que ustedes puedan profundizar este punto, ¿sí? Y quiero preguntarles a ustedes, ¿vieron que son 7 coordenadas y es ahí donde termina el capítulo? Quiero preguntarles a ustedes, ¿le dice algo el número 7? Me gustaría que se tomen un momento para pensar. ¿Les dice algo a ustedes el número 7? Y vuelvo a repetir algo. Recuerden que para el pueblo de Israel, la numerología era fundamental, era muy importante.
¿sí? Cada vez que nosotros vamos a buscar en la palabra y vamos a encontrar los números, algo nos quieren decir, ¿sí? Yo no sé si algo les quiere decir este número 7 a ustedes. Si algo tiene que tener siempre en cuenta, como les dije que para Israel era muy importante los números, ¿sí? Y para Israel el 7 va a representar en todo el texto bíblico, ¿sí? En todo el texto bíblico, el número 7 va a representar la perfección o la plenitud, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a ver o vamos a recordar el 7, vamos a recordar que toda la creación fue perfecta, que todo fue creado en su plenitud. Entonces, estas 7 coordenadas o estas 7 categorías fundamentales, el redactor sagrado toma mucho cuidado, ¿sí? Porque muchas de estas categorías podrían haberse subdividido en otras cosas. Podrían darnos el número 8, podría darnos el número 9, 8, 9 coordenadas, pero el escritor sagrado tiene mucho cuidado con dejar registrado de que son 7, ¿sí? Porque 7 es la perfección, es la plenitud, ¿sí? Sin embargo, al tratarse de una teología narrativa, el autor es muy cuidadoso en plantear su postura en que lo para él significa la perfección, ¿sí? La totalidad o la plenitud, ¿sí? ¿Qué nos dice eso, hermanos? ¿Sí? En el primer relato de la creación nos está hablando de un Dios o de que Dios es pleno, ¿sí? El relato de esta creación, de capítulo, nos está diciendo, nos está hablando de un Dios que es pleno, ¿sí? De un Dios perfecto. Es un Dios que corona su creación con el día de reposo, pero que al ver todo en su conjunto exclama, y fue bueno en gran manera. Sí, eso lo dice la palabra, fue bueno en gran manera. ¿Sí? Entonces recuerden eso, vayan por parte, vuelvan a ver esta grabación o anoten los versículos que están acá citados y se van a dar cuenta de que van a terminar siendo 7 coordenadas o 7 las categorías fundamentales, ¿sí? Y el escritor con eso nos está presentando a un Dios pleno, a un Dios perfecto, a un Dios que corona, ¿sí? La creación de todo con el día séptimo dedicado al culto sería divino. Bueno, espero que ustedes puedan ir entendiendo hasta acá lo que voy compartiendo con ustedes. Si no, no hay ningún problema. En una próxima clase o cuando fuera me pueden preguntar, pero creo que está muy interesante esto, ¿sí? Y así vamos a seguir avanzando, ¿sí? La creación del hombre y la mujer, ¿sí? En este primer relato vamos a tocar algo muy importante que tiene que ver con el hombre y la mujer y su creación, ¿sí? En ese primer relato de lo que es Génesis 1, acá no hay barro, no hay sueño profundo, no hay costilla, tampoco hay la expresión, este es el hueso de mis huesos y carne de mi carne. En este pasaje no vamos a encontrar eso, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice Génesis 1 dice, Génesis 1, verso 26, voy a leer, dice en adelante. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y fíjense, el verso 27 nos termina diciendo, y creó Dios al hombre a su imagen, ¿sí? A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿sí? Entonces acá no vamos a ver o no vamos a tener lo que vamos a encontrar en el capítulo 2, ¿sí? Donde en el capítulo 2 hay barro, donde en el capítulo 2 Dios hace caer en el sueño profundo, sí, a Adán, quita de su costilla, y tampoco vamos a tener en este relato la expresión que decía Adán, sí, este es hueso de mis huesos o carne de mi carne, sí. Pero hay otra cosa mucho más profunda que el escritor sagrado quiere establecer como verdad, ¿sí? Hay una alusión muy interesante en este relato, ¿sí? Que a que los crea, ¿sí? A imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Una imagen semejante, ¿sí? Tal vez muchos entendamos o creemos que al hablar o al haber hecho al hombre a su imagen o semejanza, tiene que ver con la figura física, ¿sí? Y eso tenemos que quitar de nuestra mente, que Dios sería que Dios tiene pelos, ojos, pies, manos, etcétera, ¿sí? Muchos interpretan eso cuando dice imagen y semejanza, lo creó parecido a una figura física de Dios, y eso no es correcto cuando nosotros miramos así. No tiene nada que ver con una figura física cuando habla, crea a imagen y semejanza suya, ¿sí? Pero si nosotros llegamos a esa conclusión de decir físicamente, ¿sí? Y como muchos hoy buscan, bueno, o en las películas vemos siempre a Jesús de una forma, a Dios de otra forma. Si nosotros llegáramos a esa conclusión, nos metemos en un gran problema, ¿sí? Si nosotros pensamos a imagen física, ¿sí? Nos vamos a meter en un gran problema porque entonces tendríamos que definir cuál es el género de Dios, ¿sí? ¿Es hombre o mujer? Porque es físico, ¿sí? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. Eh, o podríamos decir, es un hombre y bueno, si es hombre, tendría que tener los órganos reproductores masculinos, o si es mujer, tendría que tener los órganos reproductores femeninos, ¿sí? Y es ahí donde creo que nosotros nos ponemos en un gran problema, ¿sí? En un gran problema. Y nos estamos equivocando y no estamos interpretando bien lo que el texto nos quiere decir, pensando que cuando se dice que el hombre fue hecho a imagen y a semejanza, Dios tiene la misma forma de nosotros. Si Dios tiene rulos, pelo lacio, si es morocho, si es rubio, ahí nos estamos equivocando, ¿sí? Alguien que no profundiza o no mira con los lentes del escritor, creería o caería en ese error, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Los crea a imagen y semejanza suya, ¿sí? Indica la relación de semejanza entre el Hijo y el Padre, ¿sí? Desde ese punto de vista, con esos lentes tenemos que empezar a mirar nosotros ese relato, ¿sí? Ese relato nos está indicando la relación de semejanza entre el Hijo y el Padre, ¿sí? No física, sino en esa relación que se da entre el Hijo y el Padre. Eh, el significado es teológico, no es físico, no es algo que nosotros podamos interpretar físicamente, ¿sí? De designa la filiación divina que Dios concede por gracia santificante, ¿sí? A la persona humana, calificando de este modo su ser y su obra en el terreno étnico, ¿sí? Social y religioso.
por lo que la persona humana se convierte en interlocutor cualificado en el diálogo con Dios, ¿sí? A eso se está refiriendo en la semejanza entre el Hijo y el Padre. A eso se refiere ese texto, ¿sí? Y bueno, vamos a ir llegando a lo que era el séptimo día, y el séptimo día quiero compartirles eso que me parece muy interesante, ¿sí? La persona humana debe volver a la fuente de la creación. O sea, tiene 6 días, pero el séptimo día, el ser humano creado por Dios tiene que volver a la fuente, ¿sí? De la creación que es Dios, para rehacer sus energías. Porque estando Dios en el origen de la creación, el día séptimo es aquel en el que el hombre, al establecer su relación con Dios en la comunidad de fe, entra en contacto con sus raíces y de ser, y así se rehace a sí mismo, se recrea, ¿sí? En ese día, tomando conciencia de la dimensión comunitaria de sus actividades ejercidas sobre los 6 días de trabajo y confirmando su compromiso por mejorar la calidad de vida de la sociedad, ¿sí? Ahí termina el séptimo día, por lo cual es tan importante que nosotros podamos tener en cuenta eso, ¿sí? Tenemos 6 días para trabajar, para hacer toda la obra, dice la palabra, pero en ese séptimo día es un día donde nosotros volvemos a reinsertarnos o a encontrarnos, diríamos, eh, con nuestra fuente, ¿sí? Volvemos a la fuente de la creación. ¿Por qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? Y es el día donde nosotros tenemos la oportunidad de poder estar en comunión con nuestro Señor, si volvemos al origen, como dice ahí, de la creación en el día séptimo, y vamos a establecer nuestra relación con el Señor en la comunidad de fe, que hoy nosotros llamamos iglesia, ¿sí? Por eso es re importante que nosotros podamos, cada vez que están las puertas del templo, de la iglesia abierta, donde está el pueblo de Dios reunido, nosotros podamos estar ahí. ¿Por qué? Porque ahí volvemos a nuestras raíces, recordamos de dónde salimos, cómo fuimos creados y volvemos a tomar fuerza, ¿sí? Nos recreamos en ese lugar, ¿sí? Hay un texto que no tiene nada que ver con el Pentateuco, pero me estaba acordando ahora y quisiera compartir con ustedes que se encuentra en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, a ver, capítulo 3 dice, y verso 11, ¿sí? Eclesiastés 3:11, me acordaba mientras hablaba con ustedes, y dice, todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo digo, para mí es uno de los versículos más lindos para mí. ¿Por qué? Porque sé o me hace recordar de que Dios ha puesto algo en mi corazón y ese algo viene eh, desde antes. En la creación, Dios cuando creó al ser humano puso algo en su corazón y ese algo es el deseo de eternidad, ¿sí? El deseo de eternidad. Hay otra versión que dice el mismo texto, él, refiriéndose a Dios, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso y puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender con toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. ¿Sí? Es hermoso porque tarde o temprano tenemos que volver a revivir, tenemos que volver a hacer nacer desde lo profundo de nuestro corazón
ese deseo de eternidad, ¿sí? Ese deseo de eternidad que de hecho está en el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, después vamos a ver lo que se da la amistad, la ruptura y la superación de la ruptura. Esos días hablábamos un poquito que eso ya va de Génesis 2 del 4b en adelante hasta el capítulo 11, ¿sí? Se evoca la historia de la humanidad desde el primer hombre hasta Abraham. Es una verdadera antropología teológica lo que vamos a encontrar ahí. Y bueno, lo que le decía hoy, el texto está lleno de simbolismo, ¿sí? Tenemos que prestar mucha atención cuando nosotros leemos y bueno, tratamos de poder interpretar todo eso, ¿sí? Recuerden de que venimos viendo la clase pasada ya de por qué eran 5 libros y no 6 ni 4. Bueno, tenía algo que ver, ¿sí? Porque el corazón de la Torá, el corazón del Pentateuco radicaba en la ley de Dios, ¿sí? Y se da dentro del libro de Levítico, en las ordenanzas de los ritos, de todo lo que hacían los sacerdotes dentro del templo, ¿sí? Tenía que ver con la santidad de Dios. Entonces, en el texto bíblico vamos a encontrar muchos números, muchos símbolos que tenemos que tratar de interpretarlo para poder tener una mejor comprensión, ¿sí? Y Dios crea al hombre desde el barro de la tierra y bueno, Dios revistió a Adán y a Eva con la dignidad de vivir en el jardín del Edén, ¿sí? Una clara alusión a la costumbre sumeria, ¿sí? Eso también tiene un significado muy profundo para nosotros. eh, ¿Por qué? Porque el hombre tiene un estatus de nobleza igual a la semejanza y a la filiación del primer relato, ¿sí? En la antigüedad, la costumbre de los reyes era de que cada rey dentro de su palacio real, dentro de su lugar, tenía un jardín y ese jardín era un jardín personal que solamente podría entrar el rey, ¿sí? Disfrutar, relajarse dentro de eso, pero tenían también privilegio los príncipes al poder entrar, sería a ese jardín. Entonces, cuando Dios pone a Adán y a Eva dentro del jardín, eso también le da un privilegio muy grande a ellos. No cualquiera podía estar en un lugar de eso, ¿sí? Sino que Dios le dice, pueden estar dentro de mi jardín, pueden o tienen permiso, y no cualquiera entra dentro del jardín de un rey, solamente el rey o la familia de él, los príncipes, la princesa, la reina, nadie más. Entonces ahí vamos a ver nosotros la importancia también que tiene lo que Dios ha hecho con Adán y con Eva al ponerlos dentro de ese jardín, ¿sí? Bueno, también vamos a ver que es un relato que establece los mejores afectos y muestra de amor, ¿sí? De que Dios, cuando Dios ve que el hombre está solo, dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Dios siempre está preocupado ahí en ese relato en ocuparse de ver las necesidades, de suplir lo que el hombre estaba necesitando, ¿sí? Y es ahí donde Dios muestra su afecto y muestra su amor y dice, no es bueno que el hombre esté solo y bueno, crea a la mujer, ¿sí? Bueno, y es la mujer que muchas veces nosotros decimos, bueno, tiene la culpa de todo porque fue ella la que habló con la serpiente, ¿no? Y bueno, las mujeres dicen hoy en día, es el hombre porque el hombre no me dijo nada, en fin. Pero Dios siempre ha mostrado su afecto, ha mostrado su amor, su interés por el hombre, ¿sí? Y es ahí donde Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Eh, y bueno, Dios le da el privilegio también de poder colocar el nombre a los animales
la pertenencia hecha mujer, donde dice ahora esto es mío, esto es mi carne, son mis huesos, mujer, esa es mía, ¿no? Y bueno, vamos a ir cerrando la clase de hoy, vamos a quedarnos acá porque no vamos a poder seguir con otro tema que vamos a tomar en la próxima clase, ¿sí? Acá vamos a ver también que dentro del libro de Génesis, ¿sí? A partir del capítulo 3 vamos a tener los relatos bíblicos, ¿sí? Que vamos a ver varias rupturas, ¿sí? En el capítulo 3 vamos a ver la ruptura en la pareja por la desobediencia, ¿sí? En el capítulo 4 vamos a ver la ruptura entre los hermanos, ¿sí? Un hermano mata al otro, que sería el fratricidio. Y también vamos a ver en el capítulo 4 del 9 al 24, la ruptura entre los clanes, ¿sí? La venganza después. También en el capítulo 6 vamos a ver la ruptura de razas, la hierogamia, y el capítulo 11 vamos a ver la Torre de Babel, que se da la ruptura entre los pueblos, ¿sí? La civilización materialista ya. Pero después también tenemos lo que es la superación de las rupturas, donde se da la alianza sagrada entre Dios y Noé. Así que vamos a quedarnos por acá porque la próxima clase vamos a entrar en lo que van a ser los patriarcas de Israel, ¿sí? Así que por ahora, en una rápida lectura y meditación, vamos a detener acá esta clase. Espero realmente que me hayan podido entender, que hayan podido entender un poquito de lo que quise transmitirles. Y si no, no hay ningún problema. En cualquier momento, los que van a estar en clase grabada pueden hacer su consulta sin ningún problema, o los que ven por perdón, los que están en clase presencial me van a poder hacer las consultas, y los que no, los que van a estar en clase grabada van a poder escribirme, no hay ningún problema si alguien no entendió. No se preocupen porque es como le dije esos días. Vamos a ir repitiendo muchas veces muchas cosas, y tal vez hoy no tengan claridad de todo, pero bueno, a medida que vamos a ir avanzando, ustedes van a tener un poquito más de claridad o entendimiento de muchas otras cuestiones. Así que bueno, les deseo que Dios les bendiga. Recordarles también que no se olviden de leer la lectura, que no se olviden. Ahora voy a subir el video, de ver el video y de hacer su tarea para que, bueno, puedan entregar con tiempo esa tarea. Así que si Dios permite, nos vemos en la próxima clase. Que Dios les bendiga a ustedes y a sus familias.